¿Qué tal? Yo soy Ana Ortiz Velázquez, estudiante de Fisioterapia en Rehabilitaciones de la Universidad Politécnica de Pachuca. Para la auscultación se debe hacer de la siguiente manera o orden: región anterior, posterior y lateralmente. También podemos realizarlo en la manera de la región anterior junto con la forma lateral. El paciente debe respirar lenta y profundamente con la boca abierta, sin hacer ruido. Podemos mostrarle al paciente cómo respirar haciéndolo nosotros mismos para que nos vea. Las respiraciones deben tratar de ser iguales, excepto cuando le indiquemos que haga una respiración más profunda o que hable, o en algunos casos que tosa. Los ruidos respiratorios normales, vamos a tener el soplo glótico, también conocido como respiración traqueal o brónquica, murmullo vestibular y respiración broncovestibular. Para la percusión del tórax vamos a utilizar una de las manos, se va a colocar en los espacios intercostales y con el tercer dedo, vamos a percutir en nuestro dedo anular. Para nuestra área posterior podemos seguir el patrón o utilizar nuestra forma lineal. En nuestro lado derecho vamos a tener el sonido pulmonar o sonoridad pulmonar. Hasta llegar entre la séptima y novena costilla encontraremos la matidez hepática. En nuestro lado izquierdo tendremos nuestra sonoridad pulmonar hasta llegar al noveno espacio intercostal, donde empieza la matidez esplénica.